¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? No hay confirmación. ¿Escuchan o no escuchan? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, Sebastián. Perfecto. Bueno, entonces saludamos a Isaac Salinas Balanta, a John Fernando Vázquez, Johan Sebastián Bedoya, John Byron Toro Carlos Sama, Juan Sebastián Espinosa, Julián Andrés Rodríguez, Sebastián Gómez Gómez. Nos falta todavía personal que no ha ingresado, pero ya tenemos que empezar. De acuerdo a lo que tengo en la lista, hay alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿sí? 6 grupos y de pronto hasta 7 grupos, porque y finalmente hubo personal que a lo largo de todo el periodo, en especial cuando se solicitó la confirmación de los proyectos que escogieron, pues nunca enviaron nada. Y está la hora que no le he enviado nada. Entonces, pues, por eso hablo así como con cierta incertidumbre. Los que sí están definidos son el caso de Isaac Salinas Balanta y John Fernando Vázquez Trujillo, con el tema del control a distancia de un vehículo. Johan Sebastián Bedoya Rodríguez, Julián Andrés Rodríguez Ayala, Jesús Hernán Frade Muñoz, con el brazo robótico de 4 grados de libertad. Santiago Castillo Trujillo con el amplificador de 0.5 vatios para un intercomunicador como aplicación pues central. Jennifer Solarte Collazo, John Byron Toro Carlos Sama, Sebastián Gómez Gómez con la llave consensor a base de transistores, pues de los que están referidos aquí para una electroválvula. Está Anderson Yamí Sotelo Rosas con el Remote Light. Laura Jimena Quintero Hoyos, que al parecer tiene un amplificador de audio de una potencia salida de 15 vatios. Y no sabe, no responde Juan Sebastián Espinosa Sánchez, que es uno de los casos pues que finalmente nunca compartió cuál es el tema. ¿Listo? Entonces por eso hablo que ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos estarían ahí. Dentro del tiempo que nosotros tenemos es, digamos, el tiempo pues para poder escucharles a ustedes la sustentación. Les recuerdo que en la plataforma lo único que está abierto en este momento es el enlace para subir la presentación que van a mostrar en este momento, en esta sesión de clase. Eso cierra a las 23:59 horas de esta noche. Y está también habilitado el enlace para subir el informe del aplicativo final, ¿cierto? Este trabajo tiene para nosotros la consideración, digamos, de lo que son, por decirlo de alguna manera, como 4 escenarios que se consideran que son importantes. Hay uno que es el trabajo escrito, que tiene un peso del 25% en la nota final. Hay otra consideración que es la presentación en PowerPoint, que tiene para nosotros un peso del 10%, la mera presentación, o sea, el archivo, hablando del archivo. El otro aspecto es el de la sustentación, ya del discurso de ustedes, su argumentación, lo que van a decir, cómo lo van a decir, todos esos aspectos que son siempre importantes, que en este caso va a tener un peso del 25%. Y finalmente viene ya la implementación, el funcionamiento del circuito, que en la nota ya definitiva pues, de esta actividad va a tener un peso del 40%. Se le da un mayor peso porque pues, finalmente estamos hablando de la implementación. Y lo mínimo que uno espera es que el circuito funcione. Ahí yo quiero hacer algunas precisiones. Si el circuito no funciona, de pronto ya para mañana que tendremos la oportunidad de revisarlo ya en físico, se da la situación de que por alguna situación no logró trabajar, no funcionó, no, pero entonces en ese tipo de casos pues se emite una nota
pero la nota no puede llegar a 3. La nota empieza a ser de 3 en adelante una vez uno observa que hay un funcionamiento. Entonces, si hay funcionamiento, si el circuito opera como corresponde, entonces la nota empieza a ser de 3. Ya de que sea 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, lo que sea, depende ya de la presentación, depende del logro pues, que se tenga en la implementación, cómo está concebida, bueno, muchos aspectos pues, que entran a jugar allí. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Igual ustedes, en caso tal de que a esta altura falten algunos detalles, la recomendación es de que ustedes puedan estar mañana pues temprano para hacer algunos ajustes. Yo igual voy a llegar al laboratorio ya a partir de las 6:30 a revisar esas implementaciones. Y pues hay que tener en cuenta que yo estaré con ustedes solo hasta las 8 de la noche, ¿no? O un poco antes. ¿Por qué razón? Porque pues después de las 8 ya tengo clase pues con otro grupo que también finalizaré mañana la actividad. Profe, Entonces, una pregunta. esas son, perdón, déjame terminar, ya te doy la palabra. Entonces, esas Listo. son, digamos, las situaciones que es importante pues tener en cuenta para el ejercicio pues de nuestra actividad, ¿no? Ahora sí, John Byron, ¿qué vas a decir? ¿Te escuchamos? Pues en mi caso no, mañana no puedo asistir a entregar ya la ¿Por qué? implementación ¿Qué como le pasa tal. mañana? Cuéntenos. Pues es que la verdad no estoy en Cali en esos momentos. Ah, usted está lejos Sí, yo estoy por todavía. acá. Ah, ya, bueno, ese ya es un caso de fuerza mayor. Listo. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces, ¿con qué grupo vamos a empezar la sustentación? Tienen un tiempo de 20 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos, porque tenemos que escucharlos a todos, ¿sí? Y el propósito es que obviamente estén todos los miembros, ¿no? Para poder sustentar. Entonces, ¿con quién empezamos? no sé, profe, pues si puede, podríamos comenzar nosotros. Listo, John Byron, Jennifer, que ya entró hace algunos minutos, y Sebastián, listo, tienen la pista despejada para que puedan entonces iniciar con su ponencia. Claro que sí. Profe, qué pena, que es que Jennifer, que es la otra integrante del grupo, ella hace poquito salió del trabajo, ya está manejando hacia la casa, entonces pues nosotros todavía no podemos por Ya. ella. Y puede seguir otro grupo mientras. Bueno, entonces, ¿con qué grupo empezamos? Ya sabemos cuál es el caso del grupo de Jennifer, que necesitan un tiempo mientras ella llega al lugar de su residencia. Entonces, otro grupo que quedó completo aquí es, a ver, vemos. Está Isa Salinas Balanta y está John Fernando Vázquez Trujillo. ¿Pueden empezar ustedes dos? Buenas noches, ¿me escucha, profe? Te estoy escuchando, sí. Ah, listo, sí. Nosotros comenzamos entonces. Listo, dale entonces. Profe, ¿le comparte el archivo en PowerPoint o el PDF? El PowerPoint, inicialmente, o preferiblemente. Aunque si las condiciones técnicas de pronto es más fácil con el PDF, igual van a ser lo mismo, ¿no? Entonces ya tú escoges. Porque si en el PowerPoint tienes algún video o algo, pues desde luego que en el PowerPoint es pertinente. La recomendación es de que sí tengan el archivo listo, porque estas demoras pues entorpecen un poco la actividad, y la idea es que todos puedan desde luego tener su espacio, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este momento no sé qué dificultad técnica haya con el grupo.
Entonces, si alguno ya está listo, puede pedir pista mientras los otros van acondicionando. ¿Ya? Pero aquí ya estamos empezando como a ver algo, vamos a mirar. Ya John Fernando está compartiendo. Entonces, John Fernando, lo que debe hacer ahora es ampliar la presentación y entonces para que ustedes puedan empezar. Eso es perfecto, ahí ya está. Entonces, soy todo oídos para escucharlos. Listo. Buenas noches. Mi grupo está conformado por John Fernando Vázquez Trujillo y mi persona Isaac Salinas Balanta. Y hoy les venimos a exponer el carro a control remoto. Buenas noches. Bueno, para analizar como tal el problema que teníamos para el carro a control remoto, lo dividimos en tres partes. Una que fue la del chasis, que era el soporte donde iban ahí el circuito receptor. La otra parte era el circuito emisor, que era el encargado de enviar las señales para su correcta manipulación del carro a control remoto. Entonces lo dividimos como tal en tres partes: chasis, circuito emisor y circuito receptor. Los objetivos que tuvimos durante la implementación fueron, primero, identificar las variables necesarias para la comunicación en lo que vendría siendo el circuito remoto. El segundo fue diseñar un modelo el cual transporte el circuito y dé la movilidad al chasis del carro. El tercero, crear un circuito para el envío de la señal. Y además de eso también crear uno para la recepción de esta y el control del carro. Y el último, validar mediante pruebas el correcto envío de las señales y la correcta recepción de estas para el control del carro. Como les estaba hablando, la implementación se dividió en tres partes. Como tal, este es el chasis que tenemos en el momento, que está conformado por el soporte, que es en plástico. Tenemos en la parte de adelante una rueda loca. En la parte de atrás tenemos las dos llantas con los dos motores que son alimentados por el circuito receptor, y asimismo le da la movilidad como tal a este vehículo. Ese como tal es el chasis. En la implementación de lo que vendría siendo el circuito emisor, tenemos como principal componente el módulo de radiofrecuencia de 433 MHz. Este módulo de radiofrecuencia es el transmisor de datos, el cual trabaja con el receptor de 433 MHz que lo complementa, conformando así un sistema TX-RX, el cual permite la implementación de enlaces de datos de radiofrecuencia de forma muy simple, alcanzando distancias de hasta 80 metros. Dentro de edificaciones o 350 metros en campo abierto cuando opera con una fuente de voltaje de 12 volts. Las características de este componente son que su voltaje de operación varía entre los 3,5 volts y los 12. Y además que su corriente de trabajo, la máxima es de 40 miliamperes y lo mínimo a lo que trabaja serían 9 miliamperes. En el circuito del emisor también utilizamos 4 pulsadores, los que vendrían dándole la dirección hacia adelante, atrás, derecha o izquierda al carro. También utilizamos un circuito integrado HT12E, el cual es un codificador serial de datos de aplicaciones de control remoto. Este circuito es especialmente útil para poder ensamblar dispositivos transmisores de control remoto que usan canales de RF.
Este circuito integrado codifica de a 4 bits de datos y 8 bits de dirección en un flujo de datos que es transmitido en forma serial a través de un módulo de radiofrecuencia o señales infrarrojas. Este flujo de datos puede ser decodificado por su circuito decodificador HT2CD, el cual mi compañero más tarde le hablará de este. Este circuito tiene como características que su voltaje de operación es de 2.4 a 12 volts. Además que tiene un bajo consumo de corriente y es capaz de codificar 12 bits de información. Y estos serían los demás componentes que utilizamos para formar lo que vendrá siendo el circuito emisor. Este es el circuito esquemático de lo que vendría siendo nuestro circuito emisor. Y aquí ya, como pueden ver, lo tenemos montado para primero probarlo en nuestra protoboard para posteriormente pasarlo a lo que vendría siendo el circuito impreso. El circuito encargado de, como tal, recibir esa señal es un módulo receptor que es también de 433 MHz, que viene de la mano con el circuito emisor, o sea, vienen como tal el conjunto. Este módulo tiene unas características de operación, o sea, que opera bajo 5 voltios en corriente directa y un consumo de corriente de 4 miliamperios. La frecuencia como tal es de 433 MHz. Este circuito como tal no viene con antena. Por eso mismo nosotros implementamos como tal un cable de cobre para poder tener una mejor recepción de esta señal. Los pines como tal son el pin 1, que sería la entrada del voltaje. Tenemos dos pines que son los del centro, que son los encargados de dar las señales o los datos, y el cuarto que iría a tierra. Este sería como tal el módulo receptor. Para la demodulación de la señal que recibe como tal el módulo, utilizamos un circuito llamado HT12D, que son de 18 pines. Como tal, el pin número, este es el 18, el pin número 18 es la entrada de voltaje, el pin número 9 es como tal el encargado de ir a tierra, y estos pines de acá, que son del 10 al 13, son los encargados de dar las señales. Como tal para ya sea para un circuito que reciba, por ejemplo, en el caso de nosotros, que sería el circuito encargado de darle el movimiento como tal a los motores. Este circuito es un decodificador de datos, de aplicaciones de control remoto, como tal dice ahí. Entonces, el circuito como tal lo que hace es convertir un flujo de datos serial en 4 bits de datos de salida. Listo, las características de este circuito es que maneja un voltaje de operación de 2.4 a 12 voltios. Es capaz de codificar 12 bits de información, decodifica 8 bits de dirección y 4 bits de datos. Tiene un oscilador integrado que solo quiere un resistor de 5% de tolerancia, que es el que colocamos aquí en estos pines, en el oscilador, en el OSC1 y el OSC2. Hay una resistencia como tal en serie. Este circuito es también conocido como circuito puente H. Este circuito es específicamente para el control de motores. O sea, motores, en estos casos, motores pequeños,
para un carro a control remoto. Está conformado por 4 amplificadores push-pull capaces de entregar una corriente de salida de 1 amperio por canal. Cada canal está controlado por entradas compatibles con los niveles TTL y cada par de amplificadores, un puente completo. Tiene una entrada de alimentación independiente para la lógica, de manera que se puede polarizar con bajos voltajes para reducir la disipación de potencia. Los 4 pines centrales se emplean para conducir el calor generado hacia el circuito impreso. Entonces aquí como tal vemos las salidas de las señales en el pin 3, 6, 14 y 11, que son los encargados de darle como tal el movimiento a los motores. Entonces, así como tal, quedaría compuesto nuestro circuito receptor. Estos fueron los otros componentes que utilizamos. Utilizamos 4 diodos, 4 transistores, resistencias y el LM7805, creo que era el nombre, que era el regulador de voltaje, que como tal les había dicho, el módulo receptor trabaja a 5 voltios, pero nosotros tenemos alimentado como tal el circuito con 9 voltios. Entonces esto nos regula el voltaje para no producir un corto en ese circuito. Y asimismo darle como tal el funcionamiento respectivo a nuestro carro a control remoto. Este sería el diagrama esquemático que utilizamos. Aquí como pueden ver está la alimentación de 9 voltios, el regulador, que es el que alimenta como tal ya el resto del circuito, pero el circuito integrado L293B, que es el puente H, este sí va conectado como tal a los 9 voltios de la pila de entrada. Listo, aquí está como tal nuestro circuito, está el módulo receptor, están las resistencias, la resistencia que va como tal en serie en nuestro circuito de modulador. Entonces ahí está como tal eso. Y como conclusión, o sea, en este trabajo pudimos ver los componentes análogos y componentes digitales que como tal, o sea, digitales o compuestos que como tal nos dieron un producto final. Entonces podemos ver como tal la capacidad que tiene al unir esos dos componentes y tener como tal un producto tangible y utilizable. Asimismo nos abre las expectativas para más adelante proyectos o avances tecnológicos incluso que podamos realizar ya teniendo como tal esta experiencia. Así que muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias por la intervención de Isaac y John Fernando. Tengo preguntas antes de que, ya aprovechando que tenemos tiempo, les quedaron faltando como 7 minutos y medio para terminar. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la implementación del proyecto? ¿La imagen que está ahí es de la implementación o es una imagen genérica? Una que vimos ahí en la presentación. Me quedó la inquietud. Pues, profe, aparte de la implementación, lo que vendría siendo, todavía no la tenemos en el circuito impreso, la tenemos montada en el protobar y estamos haciendo pruebas, puesto que hasta ahora que lo montamos, lo que vendría siendo el LED, que es como el que nos dice si está funcionando, nos prende, pero el circuito no, el carro no se mueve, entonces estamos viendo cómo poderlo configurar. Ah, bueno, entiendo. Entonces hay que aprovechar estas últimas 24 horas que tenemos para lograr Sí. pues superar esa problemática, ¿no? Sí, profe, y no que es que, o sea, en el momento ya he armado por ahí 3 veces el circuito, Sí. pero lo que no sé es si de pronto los módulos de recepción y de emisión están funcionando bien. Entonces yo ahí estaba buscando y decía que para probarlo necesitaba un generador de ondas. Entonces no sé si mañana de pronto llegar temprano al CC y mirar si son los módulos, porque conecté los circuitos y íbamos midiendo continuidad constantemente y todo estaba bien. Entonces no sé si de pronto fueron los módulos, de pronto al momento de colocar las antenas o algo que fue mucho calor o la manipulación. Ok, entiendo. Profe, Bueno, y otra sí, cosa sí. es que
cuando estábamos en la compra de los componentes, hubo uno el cual no lo pudimos pues conseguir, que era el puente H. Y pues donde lo fuimos a comprar nos dijeron que podíamos utilizar uno de la misma, ¿cómo se llama eso? ¿De la misma familia o qué? Sí, de la misma familia. Exactamente. Entonces optamos por hacer eso. Entonces no sabemos si eso también es lo que... Ya. Bueno, allí muchas veces lo que cuenta es que uno en primera instancia pueda hacer la prueba de los diferentes módulos por separado antes de integrarlos para mirar uno más o menos cómo están en cuanto a la operación y demás y descartar cualquier posible falla. Le iba a decir que también ese puente ustedes lo pueden armar de manera discreta, ¿no? O sea, solamente teniendo en cuenta pues los transistores con la corriente que se requiere pues para la operación del motor y demás. Pero lo que les dijeron es verdad, uno puede utilizar alguna familia, muchas veces la variación entre una referencia y otra, algún integrado no es muy grande, entonces tienen eso sí que verificar que las características del que no encontraron, con el que ustedes tienen como nuevo reemplazo, pues sean, digamos, pertinentes para que el motor pueda trabajar sin problema, ¿no? Entonces eso ya ustedes se dan cuenta haciendo el seguimiento de la hoja técnica, ¿sí? Entonces, para tener presente eso. Entonces, sí, es válido también lo que ustedes están diciendo, llegar mañana temprano para ya pues con los equipos de acá, que les complementen la revisión y lograr pues que puedan tenerlo listo para el momento en que lo revisemos. No olviden algo que es muy importante y es el hecho de tener en cuenta el consumo, ¿no? Cuánta corriente demanda, qué potencia requiere de igual manera para el funcionamiento y que eso siempre son datos importantes. Y por último, entonces, subir entonces la presentación y subir desde luego también el tema relacionado con el trabajo final para yo solamente quedar pendiente de la revisión de la implementación. ¿Listo? Les agradezco mucho. Listo, señor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿ya Jennifer llegó a casita o todavía no? ¿Qué nos puede decir Sebastián, que es el vocero allí? Profe, pues Jennifer me dijo que todavía no ha llegado, que ya estaba cerca de la casa, pero no ha llegado. Bueno, ok. Entonces seguimos dándole un tiempito para que llegue bien. Sí, ya después de este grupo ya seguimos nosotros. Listo. Entonces, sería bueno mirar que, bueno, Johan Sebastián está presente, o Johan Sebastián con Julián Andrés. Listo, Y profe. también el compañero Afray, ¿ya está? Sí, ya está. Ah, sí, ya lo veo aquí. Listo, perfecto. Entonces sigamos con ustedes. Listo, profe. Muy bien. Entonces, pase, Johan, preséntelo, compártelo usted. Ya voy. ¿Ya se ve, profesor? Sí, ya se está viendo, entonces solamente es que lo amplíes para que se les vea mejor. Eso, muy bien. Ahora es, Dale. ¿está ahí? Sí. Sí, señor. Listo, bueno, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. A nosotros nos correspondió el proyecto pues, del brazo robótico. Sí, nuestros nombres son Julián Rodríguez, Johan Bedoya y Jesús Apráez. Cámbiale. Ok. Pues este proyecto generalmente lo empezamos nosotros como un sistema manual, ¿sí? Un sistema manual en donde vamos a movilizar una cantidad de extremidades para poder cumplir una función básica que es de agarrar un objeto, soltarlo, ¿sí? Trasladarlo de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, este proyecto pues, se presenta pues, como un sistema manual para la movilización de objetos. Como dice, este sistema pretende brindar una movilización óptima y segura. Con esto pues, damos a entender de que optimizará un proceso.
en alguna industria, optimizar algún proceso en alguna actividad doméstica también puede servir, ¿sí? Y también pues ayudar a incitar a las nuevas generaciones a trabajar pues manualmente, ¿verdad? Debido a que pues la población pues se está volviendo más dependiente de las máquinas, ¿sí? Está intentando como bajar la mano de obra humana y cambiarla por las máquinas, ¿sí? Mira, se me fue el audio. Bueno, tenemos que este problema nace de la inconformidad de algunos trabajadores, ya sea en la parte donde más se presenta esto en la parte de construcción, debido a que pues los trabajadores deben subir diferentes pisos o materiales pesados, haciendo esto que pues dañe su integridad física. Entonces, por esto hemos también investigado qué podríamos implementar para estas personas o también las empresas que también se ven cargas pesadas, las cuales las personas también les toca a veces cargar. Y dentro de esto tenemos los antecedentes que tomamos en cuenta para fabricar nuestro proyecto, el cual aquí hay un ejemplo, era el mismo diseño del brazo robótico, pero estaba fabricado con Arduino, potenciómetros y servomotores. La diferencia que tiene con el brazo que nosotros hicimos es que no tiene la apertura, o sea, en la parte de la pinza solo trabaja en un sentido, o sea, no se puede girar. Entonces, digamos que la pinza va a entrar en un lugar muy cerrado, entonces por la forma en que tiene la pinza no va a entrar. Entonces, por eso implementamos otra función, la cual veremos ahorita. El objetivo general, que era desarrollar el sistema manual para la movilización de objetivos y materiales de manera segura para así evitar daños a la integridad física del trabajador. Ese era con el objetivo de minimizar el tipo de daños o colaterales. Y los objetivos específicos eran los que tratamos de identificar con las articulaciones que podríamos implementar en el dispositivo para que éste se acople a los diferentes espacios y objetos. También el desarrollo del sistema del cual cumpla con la función de abrir y cerrar una garra, además de desplazarse en 360 grados en el propio eje. Y implementar el sistema de prototipo para el brazo robótico y verificar su correcta funcionalidad. El diseño. Esta es la vista frontal de diseño que hicimos para después mandarlo a cortar en madera. No estoy mal, ¿cuál es el tipo de madera es que era, Price? Es madera reciclada, MDF. MDF reciclado. Ajá. Entonces, primero lo diseñamos en OneShape y luego ya con las medidas que teníamos en OneShape lo mandamos a cortar. Estas pues, son las vistas del prototipo simulado, la ubicación de cada Uno de motor. los motores. Como se puede ver en la parte de la garra, se puso una rotación. Eso es lo que le hace diferente, la rotación. O sea, la garra puede girar 360 grados y agarra de cualquier forma, puede entrar en cualquier lugar estrecho. Y eso es lo que se buscaba de diferente con los demás modelos que existen de brazos robóticos. Que son los materiales. Incluso fueron los motores en primera instancia. Nos equivocamos del, ¿cómo se llama? La maquinaria Las como tal, la caja. revoluciones. O sea, le habíamos colocado unos motores de 12 Como voltios, para pero a 1000 aumentar revoluciones. el remoto. Entonces la vuelta era muy grande. O sea, las vueltas que daba eran a mucha velocidad. Entonces, pues no daba precisión en el movimiento. Se utilizaron también 20 pulsadores. Esos pulsadores que se observan en la imagen se utilizaron para realizar conmutables las inversiones de giro pues, de los motorreductores. ¿Sí? Ahorita en el próximo diseño pues ya se van a dar cuenta. Y la fuente, se utilizó una fuente de 12 y 5 voltios de 1 amperio que ya habíamos hecho previamente en un consolidado anterior.
le dimos uso a esa fuente. Dentro del diagrama de bloques es muy sencillo. Tenemos la fuente de 12 voltios que alimenta los pulsadores, sino que, o sea, nosotros usamos los pulsadores debido a que para accionar el motor y hacer el inversor de giro, deben presionarse dos botones. O sea, por eso va una parte de los dos botones va a la negativa y otra parte de los dos botones va a la positiva. Usamos esta implementación debido a que si le colocábamos un puente H, apenas energice la fuente, va a girar constantemente, a no ser que le cambiemos el giro y gire para el otro lado. Y también no podíamos colocar, hacer el mismo puente H, ya sea a mano con tristores, porque corría lo mismo con relés. Siempre iba a pasar la misma ocasión. Entonces, por eso implementamos con los pulsadores. Exacto, intenté buscar también unos interruptores de 6 pines, pero, o sea, unos interruptores cuadrados de 6 pines, pero no fueron, o sea, no se pudo conseguir. Aquí como que solamente venden los que son de 3 pines nomás, pero no pude conseguir, porque los de 6 pines sí era mucho más fácil y quedaba mucho más estéticamente bien. Entonces, pues, tocó con los pulsadores. Aquí tenemos la tabla de consumos, la cantidad de motores que necesitábamos, el voltaje que consume y pues la corriente que va a pagar por cada uno. Entonces, un solo motor consume 1.8 watts, pero ya siendo los 5, consume 9 watts, la fuente consume los 12 watts y la suma total nos da 21 watts trabajando los 5 motores a la vez. Y pues si solo estuvimos trabajando uno serían 13.8 watts. En el esquemático pues tenemos cómo va conectado todo, los botones, los pulsadores al motor. Sí, eso en general todo. Es el mismo circuito para todo. En el circuito tenemos que, por ejemplo, los dos pulsadores que están en el lado izquierdo, uno se utiliza para asegurar el movimiento y el otro se utiliza para verificar. Mejor dicho, cuando presionan los dos al mismo tiempo se genera el movimiento tanto para la izquierda o para la derecha en el caso de los de la derecha. O sea, son dos para la izquierda y dos para la derecha, o dos para subir y dos para bajar. Entonces ahorita en el video que pues, yo les presentaré, pues daremos verificado el movimiento. Aquí pues hicimos una pequeña simulación de si un motor no está activado, pues el motor no va a arrancar. Igual ocurre en el otro lado. Si uno no está activo, no va a girar o va a avanzar. Ese ya es como el video completo del brazo. Ahí podemos observar los motorreductores que se utilizaron. Motorreductores de 200 revoluciones. Y el tipo de piñones. Motorreductores de 200 revoluciones. Los piñones, se utilizaron piñones de 49 dientes, 35 dientes para la garra, de 14 dientes para los motorreductores y de 44 dientes para el brazo superior. Esos son los pulsadores que se utilizaron para realizar el control. ¿Sí? Un control pues algo alámbrico. ¿Sí? Entonces pues ya cuando presionamos los dos botones de la izquierda se va a generar movimiento, o si presionamos los dos botones de la derecha se genera el mismo movimiento en la dirección contraria. Ahí vemos cómo gira la base. Sí, quedó un poquitico cortico el sistema de cableado, pero era para dejarlo más pequeño, para no quedar tan encartados con tanto cable. Tuvimos problemas con la parte de los motorreductores al principio, porque le hemos colocado, como hemos dicho antes, motorreductores de 1000 revoluciones y los movimientos pues habían sido más rápidos. ¿Sí? Y en el caso del brazo superior, que estamos viendo que se estaba moviendo, con los motorreductores de 1000 revoluciones no tenía suficiente fuerza para sostener la longitud del brazo. Entonces, por ende, cuando dejábamos que el brazo estuviera en posición paralela con el eje X,
pues se iba a caer el brazo, o sea, no aguantaba el peso. Entonces, por ende, se le colocaron los motorreductores de 200 revoluciones, que tienen más juego de engranajes, más juego de piñones internos, y eso genera pues más fuerza. Vemos cómo levanta ahí una tapita ahí. Giró. Y ya ahí la fuente, ahí se alcanza a ver la fuente, abajo se alcanza a ver la fuente. Está escondidita ahí, esa escondidita. Creo que en otra se ve la fuente ahí interna. Sí, ahí se alcanza a ver la fuente, los conectadores, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Preguntas. Bueno, muy bien. Para los compañeros Johan Sebastián Bedoya Rodríguez, Jesús Hernán Prades Muñoz, Julián Andrés Rodríguez Ayala, un buen trabajo, pues por lo menos me quedó claro las ejecutorias, muy interesante los problemitas pues que nos comparten que tuvieron, la manera como los solucionaron. Interesante la tabla de consumos, eso siempre es importante en todo tipo de proyecto. Allí pues por lo menos logré ver también reflejada la parte análoga, que dentro de lo que hemos logrado trabajar en este semestre, pues que se ve allí muy importante para tener en cuenta. Entonces, pues yo no tengo preguntas, considero que la explicación dada por ustedes ha sido clara. Logré ver pues desde luego cómo está la implementación. Entonces ya mañana es tener la oportunidad pues de poderla ver en vivo y en directo. Deben traerla, eso sí, con mucho cuidado, por favor, tener muy presente eso, con mucho cuidado, que no vayan a tener ninguna situación pues en la traída. Entonces es verla, no olvidar pues que el informe debe estar lo más completo posible. Un detalle, ¿no? Recuerden por favor, de pronto no he sido muy enfático en eso, pero para todos, recuerden que a mí los informes me los entregan en la NTC 1486 común y corriente, o sea, lo que popularmente se conoce como norma y contec. No me lo vayan a traer en eso a 2 columnas ni nada, porque ese formato para este tipo de trabajo no me gusta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces es eso, recordarles pues que hoy cierra la plataforma y ya mañana solamente nos centramos en la implementación. Les felicito de igual manera por el trabajo, muy interesante. Entonces, ahora sí, ¿ya llegó Jennifer? Hola, profe, sí, qué pena. Hola. No, tranquila, que yo entiendo que eso puede pasar. Igual pues, tú sales a la hora que casi empatamos con la clase. Bueno, entonces, ¿quién va a proyectar de ustedes tres? Yo, profe. Listo, dale. Ya aquí me puse el otro audífono para poder escuchar bien a Jennifer. Bueno, ¿Listo? Ahí ya están viendo. Se está viendo, sí, muy bien. Pues buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. El proyecto que nosotros elegimos es el sistema de control análogo para el ahorro de consumo de agua. Mi grupo está conformado por mi compañera Jennifer Solarte, el compañero John Byron Toro y mi persona Sebastián Gómez. El planteamiento del problema es que el agua es un recurso natural de primera necesidad para el ser humano. Sin embargo, nosotros no le damos ninguna importancia porque si disponemos de ella, depende únicamente de abrir un grifo. Y no prestamos atención a la cantidad de agua que utilizamos o ni siquiera si dejamos la llave abierta. Y además de eso, el contacto con estos grifos, o sea, con cualquier grifo que accionemos, puede dar lugar a la adquisición de una enfermedad por los gérmenes que se encuentran en ellas, y especialmente para estos tiempos de pandemia. Bueno, en la solución, nosotros lo que proponemos, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de control análogo con un sensor automático a base de diodos
un bioemisor, un receptor infrarrojo, permitiendo pues que este sistema garantice el ahorro de consumo de agua y regular el flujo de esta mediante la implementación de válvulas solenoides. Asimismo, integrará en el circuito un temporizador basado en resistencias y condensador que se encargue de regular la apertura de la electroválvula por un intervalo de tiempo, digamos, cuando percibe la presencia, en este caso de las manos de la persona pues, que esté usando el grifo. Aunque existen diversas aplicaciones y vamos a encontrar pues, muchos equipos que hacen esta función, podemos demostrar pues, que a la final podemos aplicar en la parte pues, como de electrónica análoga, podemos encontrar soluciones económicas, vamos a hacer, versus lo que encontramos en el mercado. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, qué pena, es que no me daba la pantalla. Sí, sigue. Bueno, el objetivo general de este proyecto es diseñar y implementar un sistema de control análogo para un grifo que reduzca el consumo de agua y que se implemente como alternativa a las llaves que se encuentran en el mercado. En los objetivos específicos podemos identificar los sistemas de control que se encuentran en el mercado y desarrollar una alternativa económica viable, definir los elementos a utilizar en la implementación del sistema, también utilizar el principio del funcionamiento del fotodiodo con un fototransistor e implementarlos pues, en el sistema y realizar el diseño y verificación del funcionamiento del mismo. Como les comentaba, bueno, en el mercado existen pues muchas grifos con este tipo de sensores, pues nosotros que le podemos hacer con el centro comercial, los restaurantes, ya digamos marcas reconocidas como los Corona, incluso pues en las tiendas de grandes superficies como el Home Center vamos a encontrar este tipo de grifos que ya traen sensores incorporados, ¿sí? Pero como vemos los costos están entre 600, 500.000 pesos, pues que es un precio considerable pues a la hora de hacer una implementación. Entonces, basados pues en el circuito, en el sistema que nosotros estamos haciendo, podemos hacer este tipo de implementaciones a un bajo costo. Ahorita pues más adelante se va a poder observar el costo la reducción de costo que podemos hacer con esta implementación. Bueno, en esta parte tenemos los elementos que utilizamos para nuestro proyecto, que fueron el diodo LED emisor infrarrojo, el diodo LED receptor infrarrojo, un optocoplador MOC 3010. También tenemos lo que es una electroválvula selenoide de 1/4 de pulgada con 110 voltios de funcionamiento, una resistencia de 180 ohmios, 680 de 1K y de 10K. También utilizamos lo que es un condensador de 1000 microfarads con 25 voltios, un transistor 2N2222 y un triac. Pues por acá tenemos una pequeña introducción sobre el funcionamiento de estos componentes, que es el sensor óptico de barrera. El emisor y el receptor están colocados uno frente al otro, por lo que el fototransistor siempre recibe la señal producida por el LED infrarrojo. Cuando un objeto se posiciona entre los dos dispositivos, obstaculiza la señal del receptor. Lo que nos quiere decir que cuando un objeto está en medio del emisor y el receptor, o sea que la señal del receptor va a cambiar de estado. Del optocoplador MOC 3010. Este es un interruptor activado mediante una luz infrarroja emitido por un diodo LED hacia un elemento capaz de detectarla, en este caso que es un fototriac.
Cuando este capta la señal, actúa como interruptor cerrado y cuando se interrumpe, actúa como interruptor abierto. Este optocoplador funciona como interruptor, que es activado mediante, o sea, como ya lo había dicho, ¿no? La luz del diodo. También tenemos lo que es la electroválvula. El selenoide es un electromagnético que puede tirar o empujar según la polaridad eléctrica. Las electroválvulas utilizan una especie de disco de goma para controlar el flujo de agua. Las electroválvulas están diseñadas para controlar lo que es el paso de un fluido por un conducto o tubería. Estas válvulas se mueven mediante una bobina selenoide. Pues estas solo tienen dos estados, que son cerrado y abierto. Y también tenemos lo que es el temporizador. El temporizador resistencia capacitor. Esta configuración de resistencia y capacitor en serie actúa como un interruptor capaz de conseguir un retardo establecido en un sistema. O sea que esto nos sirve para abrir y cerrar un circuito eléctrico. Este funciona de forma automática y podemos controlarlo durante un tiempo establecido. De tal forma, esto nos permite programar lo que es el encendido y apagado de diferentes dispositivos de una forma más sencilla. Bueno, pues aquí tenemos el diagrama de circuito que nosotros implementamos en Multisim. Como tuvimos problemas encontrando unos componentes ya que no se encuentran en esta aplicación, utilizamos unos reemplazos. Pues tenemos por el lado izquierdo una fuente de 12 voltios que alimenta el primer circuito. En la primera parte donde vemos el diodo U2, ese es el diodo emisor de infrarrojos y el del otro lado es el receptor. Estos son los que conforman el interruptor del sistema. Cuando nosotros pasamos una mano en medio de estos dos, es lo que va a dar paso al agua, al fluido del agua. Y lo que el SFH 6156 es un optocoplador. En este caso, nosotros para la implementación utilizamos un MOC 3010. Sin embargo, en la aplicación pues no está este. La diferencia que tienen es que este de Multisim utiliza un fototransistor, mientras que el MOC 3010 es activado por un TRIAC, que se utiliza para controlar una carga de corriente alterna. Y ya, este MOC 3010 también se le conoce como un optoaislador, ya que se está encargando de separar un circuito de corriente directa y uno de corriente alterna, que es donde se encuentra la carga. Como Multisim no se encuentra la electroválvula, en este caso reemplazamos la carga por un bombillo de 12 voltios. Y listo, eso sería todo. Y aquí tenemos ya el montaje como tal del circuito. Solo el circuito. Listo. Aquí podemos evidenciar la diferencia de costos que tiene nuestra implementación con los costos que mi compañera en un principio de la presentación mostró y explicó. La implementación de nuestro sistema tuvo un valor de 45.900 pesos aproximadamente, ya que aquí estamos incluyendo el grifo y los accesorios que se necesitan aparte del sistema. Pues se puede evidenciar que la diferencia es de
alrededor del 70% del costo, lo que lo convierte en una alternativa económicamente viable para cualquier persona o empresa. Jenny. Bueno, ¿qué podemos incluir? Bueno, el principal enfoque que nosotros tuvimos fue cuando al implementar este proyecto fue aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, adaptándolos en un sistema que tiene una necesidad de un uso cotidiano y siendo amigable con el medio ambiente, pues dado que ayuda con el tema del ahorro de agua y también el desperdicio. Y pues digamos antes consideramos sobre el tema de la parte económica. Entonces el tema del COVID y lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, vemos que en toda parte se han implementado este tipo de llaves. Se usan en los colegios, digamos, en la parte industrial, en las empresas, donde uno va, pues lo que entra de la portería. Entonces toda parte uno está viendo como este tipo de llaves, y hay implementaciones, digamos que son muy manuales, que uno ve que hay desperdicio de agua. Entonces muchas veces es con hundir un pedal o con la rodilla hundir un botón, pero muchas veces queda goteando o la llave incluso queda abierta. Entonces digamos que es una alternativa económica que se puede implementar en este caso. En esta aplicación también podemos verificar el trabajo del profesional del fotodeo como medida de transmisión sin contacto, que pues es algo realmente también importante, porque no tenemos que estar tocando el brinco para que pues salga el agua. Y con la construcción de este prototipo se logra crear un sistema automático convirtiéndose en una herramienta de bajo costo adaptable a cualquier lugar. El sistema diseñado a evitar desperdicio y disminuir el consumo de agua potable. Muchas gracias. Preguntas. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya iba yo ya a intervenir. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes tres por su intervención, a Jennifer, Sebastián Gómez Gómez, John Byron. Entiendo en que entonces todavía como que les falta la implementación, pues según logré observar allí. Entonces ya mañana tendremos entonces la oportunidad pues de poder visualizar muy bien. De todas maneras, muy importante lo que compartieron, muy interesante, por lo menos que en la propuesta está muy representado lo análogo, ¿no? Obviamente, pues que en algunos de los trabajos, pues algunas cosas van a cambiar porque el sentido del trabajo y la forma en que se va a dar la solución, entonces eso es apenas natural. Entonces, como ya he dicho, pues tener en cuenta no dejar pasar los plazos de esta noche para subir la presentación, para subir el informe ya final, para que ustedes concentren sus esfuerzos ya en las horas que quedan para que ya la implementación quede entonces en lo posible al 100%. Muy bien, les agradezco mucho la atención y de igual manera pues felicitarlos por el hecho de estar allí juiciosos atendiendo también como los otros dos grupos su responsabilidad, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces hemos tenido ya la oportunidad de escuchar tres grupos que en este caso representan 8 compañeros. Así que, entonces, ¿con quién seguimos a continuación? Anderson Yamí, que veo que tiene la mano levantada. Listo, Anderson. Con confianza. Ya voy a compartir, profe, espérame. Listo, muy bien. Listo, puedes ampliar, ya estamos viendo, puedes ampliar. Listo, profe.
Bueno, entonces, buenas noches al profesor y a los compañeros. Nosotros somos Sebastián Espinosa y Anderson Sotelo, y vamos a exponerles sobre el Remote Light o la luz remota. ¿Tú ya ampliaste la presentación? No Sí, la veo sí. ampliada. ¿Sí? Ah, espere un momento. Sí. ¿Listo? Listo, muy bien. Bueno, entonces prosigo. Bueno, la verdad, para esta propuesta nosotros queríamos hacer un sistema de control análogo con una etapa de potencia que tuviera su propia etapa de control, que fuera mediante una app el manejo de esta. Todo esto es con el fin, pues, para dar paso a futuro a las automatizaciones industriales que se dan por medio de pantallas y aplicaciones en conjunto para que podamos manejar grandes máquinas. Y con la realización de este proyecto, pues tenemos como finalidad también afianzar los conocimientos que hemos adquirido durante todo este proceso de formación, para así también abrir la mente a las nuevas formas de control electrónico que se vienen. Nuestro objetivo general, pues, es realizar por medio de un esquema y de simulación el funcionamiento de nuestra luz remota, para así poder determinar cuál es su etapa de potencia y cómo podremos controlar este dispositivo. Antes de continuar con todo el asunto, tenemos una nota histórica, que es que desde los comienzos de la civilización, el hombre o el ser humano ha intentado constantemente reemplazar el esfuerzo que puede dar cualquiera para implementar de manera ingeniosa máquinas y sistemas de control para que así se requiera el mínimo esfuerzo. Como pueden ver, a un lado tenemos en comparación una trampa para cazar animales y al otro lado también, pero en la actualidad. Ahora sí, para nuestra luz remota, queríamos elaborar este dispositivo que se puede controlar electrónicamente por medio de una aplicación y que puede ser interactivo con el usuario, gracias al manejo del paquete de datos que contiene, para que contengan las diferentes configuraciones para el bombillo. Esto se quiere realizar por medio de una red Wi-Fi o, más que todo, una red Bluetooth. Bueno, buenas noches a todos. Aquí tenemos básicamente nuestro sistema análogo transmisor, el cual pues está energizado por una fuente de 3 voltios, un circuito serie, tenemos un pulsador, una resistencia de 62 ohmios a 5% de tolerancia, y tenemos nuestro infrarrojo emisor, que básicamente pues es el paso o no paso de nuestro voltaje, el cual pues da nuestra pulsación del emisor. Bueno, nuestro emisor nos lleva a este esquema de nuestro circuito, digamos, de nuestro circuito emisor, valga la redundancia. Tenemos nuestro fotodiodo receptor, el cual pues al recibir la señal o la pulsación, digamos, infrarroja, le da o energiza nuestro transistor 2N2222, el cual pues da paso a tierra y va encendiendo nuestro diodo LED. Y de paso energiza nuestro triap, que es el que pues en ese momento nos da nuestra etapa de potencia, haciendo que pues mediante nuestra fuente AC 220 o 110 voltios, y encendiendo también nuestra lámpara.
Por otro lado, tenemos también nuestro sistema mediante Bluetooth. Pues nosotros hemos escogido el HC06 de 4 pines, el cual lo vamos a utilizar mediante aplicación y con una placa Arduino. Bueno, aquí tenemos una pequeña simulación en Tinker que hemos realizado, las cuales pues tenemos que nuestro pin 1 la tenemos a 5 voltios energizada, nuestro pin 2 nuestro pin 1 del Bluetooth la tenemos energizada a 5 voltios, nuestro pin 2 del Bluetooth pues va a tierra, nuestro pin 3 vendría siendo nuestro transmisor que iría conectado al receptor del Arduino. O sea, el transmisor del Bluetooth al receptor del Arduino porque iría intercambiado. Y nuestro receptor del Bluetooth lo tendremos conectado a nuestro transmisor del Arduino. Nuestra salida del Arduino 1 es la que nos genera la pulsación a nuestro LED, el cual pues también va por otro lado energizado a tierra. Nosotros también realizamos una simulación en Multisim, que es básicamente pues la parte análoga. Lo que quisimos hacer como para, digamos, verificar que se estuviera o que fuera positiva la respuesta de nuestro circuito. Bueno, para hacer este montaje mediante el Arduino y nuestro procesador Bluetooth, nosotros lo que hicimos fue generar, pues como todos sabemos, hay que generar una serie de instrucciones a la placa. Nosotros generamos un blueprint, la cual pues le estará enviando señales a nuestro pin 10 y 11 del Arduino para hacer asimismo el ciclo repetitivo. Nosotros también tenemos como plus, digámoslo así, implementar este sistema mediante aplicación, el cual pues utilizamos la aplicación Arduino, la app o la app de Arduino, para por medio de él pues dar encendido y apagado a nuestro Bluetooth. Pues aquí básicamente dice que la app tiene 4 modos de trabajo, o 4 controladores, que puede ser el joystick, el switch o el funcionamiento de apagado e encendido. Bueno, y pues como conclusión, en la realización de nuestro proyecto hemos hecho la etapa de potencia y la etapa de control análogo, que pues no presentó demasiadas dificultades para la implementación del control, que es por medio de la aplicación, como ya lo mostramos anteriormente. La suma de la complejidad del proyecto, ya que se tiene que emparejar el sistema del control análogo con el sistema del control digital por medio de esa misma aplicación. Esto hace que el proyecto pues obviamente sea más interesante porque pues interactuamos de una manera directa y con mayor profundidad con estos temas. Entonces, por ende, de esta misma manera se aplica mucha más variedad a los procesos cotidianos, que el simple hecho de controlar una lámpara, de encender o apagar de este modo, se tiene una satisfacción de los procesos automatizados, que es la mejor manera para obtener un buen desarrollo. Muchas gracias por la atención. Listo. Muy bien,
muy bien por la presentación. Les agradezco a Sebastián y a Anderson. Entonces, la pregunta es, ¿la implementación todavía no está a full? ¿Según entiendo? No, profe, solamente tenemos hecho simulaciones nomás. Ok, bueno, entonces quedan las 24 horas de trabajo, todo un poquito. Ah, sí, todavía las 24 horas, un poquito menos, pues considerando que nos vemos mañana desde las 6:30. Listo, entonces la misma recomendación, no olvidar entonces subir lo referente a la presentación y el informe final, para que ya solamente se concentren ustedes en lo que tiene que ver con la implementación, pues sea para poderla ver mañana. ¿Listo? Muy bien. Es que, profe, nosotros pues básicamente no realizamos la implementación o no la hemos terminado Sí. porque nosotros no vemos el área laboratorio. Entonces nos basamos más en terminar la parte, digamos, de análoga como tal. Ujú. ¿Y pero no entendí qué pasa que no se ve el laboratorio. Por eso que para nosotros, pues, o sea, le podemos enviar la evidencia como tal, pero pues ya mostrarle físicamente, no sé, ahí como el video. Se debe tener en cuenta que todo proyecto final tiene implementación, ¿no? Tiene implementación física. Por eso es que yo decía hace unos minuticos o segundos mejor que no entendía cuando me hablabas de que no son del laboratorio. ¿Ya? Eso es. Pero bueno, ya mañana revisamos entonces el tema. Bueno, entonces, ¿quién queda pendiente aquí? De acuerdo a eso, está pendiente, bueno, no se nos conectó Laura Jimena, que es una de las que está pendiente, y tampoco tenemos conectado a Santiago Castillo Trujillo, que es otro también de los que está pendiente. Entonces, en ese orden de ideas, los que están conectados aquí ya tienen boleta de libertad para seguir, pues obviamente, con lo que les haga falta para culminar bien ese trabajo y demás aspectos que también requieran para de pronto otra asignatura. Entonces, contextualizando, en la plataforma están los enlaces para subir el archivo de la presentación y para subir el archivo del informe final. En el informe final es muy importante que ustedes sean muy explícitos, ¿no? Que expliquen lo que se hizo, que muestren claramente los diagramas esquemáticos, que si de pronto hay algún video de apoyo, entonces puedan ustedes compartir allí con toda la claridad del caso la dirección, que yo con mucho gusto pues lo veo, lo observo, que sean muy explícitos en lo que tiene que ver con la conexión de las diferentes etapas de su proyecto, que muestren los planos con claridad, que si por alguna razón hubo de pronto alguna programación allí, entonces mostrarlo, porque es que lamentablemente ha venido tomando fuerza negativa, yo la llamo negativa, porque no se están compartiendo esos informes con todas las de la ley. Un informe tiene que ser bien completo en todos esos apartes, ¿no? Me gustó mucho pues que allí hubo presentaciones donde se veía pues la problemática que querían resolver. Todo proyecto uno lo relaciona con una problemática, eso está muy bien. Un objetivo general, unos objetivos específicos, muy importante eso. El diagrama esquemático, entonces todos esos son aspectos que realmente fortalecen lo que finalmente pues se está realizando. Entonces, para que por favor esos informes sean bien elaborados, bien detallados, yo ya he venido calificando lo que tiene que ver con las otras entregas que ya cerraron. Me falta en este momento, ya califiqué el primer punto del quiz, me hace falta el segundo. Entonces yo espero, pues algo que les iba a comentar es que yo les comparto a ustedes la planilla personal de notas en el Teams para que por favor estén atentos y así podamos de pronto alguna situación pues que se presente resolverla pues en cuanto a si hay algún faltante o algo, ¿no?
Ustedes tienen que estar muy pendientes porque como ya la plataforma cierra para nosotros la próxima semana, por ahí cerrando ya mes de noviembre, entonces pues obviamente estoy en esa tarea. Importante tener en cuenta lo siguiente, lo único que está abierto en este momento es lo que tiene que ver con el enlace de la presentación y el enlace del proyecto final. Lo otro ya cerró. Lo otro no volver a abrir. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos tiempo para de pronto prolongar para otras entregas que no se hayan podido realizar. Por eso es que esta semana solamente es abierto lo que está pendiente, que cierra ahora en la noche, ¿cierto? El motivo es sencillo, no hay más tiempo para esperar, ¿sí? Cuando uno termina el consolidado 1 y termina el consolidado 2, ustedes saben que yo siempre tengo por costumbre que el consolidado 1 lo cierro en la semana 5, el consolidado 2 lo cierro en la semana 10. Y después de la semana 5, yo suelo tener alrededor de 2 semanas para la publicación de notas. En la semana 10 es lo mismo, tengo alrededor de 2 semanas para la publicación de notas de segundo consolidado. Entonces, en lo que tiene que ver con este consolidado no tengo ese mismo tiempo. Lamentablemente la institución hace un corte mucho más rápido y solamente tenemos escasos días. Entonces por eso es que el tema pues de los plazos y demás. Alcancé a ver la mano levantada de Julián Andrés, que la tiene ahí levantada todavía, y también del compañero Edo, ya los escuchamos. Profe, una preguntita. Dale. Ya con respecto pues a la materia de laboratorio, profe, lo que pasa es que le quería pedir un placito por lo menos de 2 días más para entregarle los informes. Ese Que plazo con cierra este ¿cuándo? laboratorio mañana. Mañana. ¿Tú me estás Sí, viendo hasta el domingo? Hasta el domingo es muy, sí, muy profe, lejos. no, está perfecto, o sea, ya un día más, pero Listo, sí, el día más se los puedo dar porque ya hasta el domingo ya me queda muy complicado. Listo, ¿Listo? profe, sí, porque con el proyecto no, mejor dicho, no vemos nada. Listo, yo entiendo, Gracias, profe. entiendo. Ok, muy bien, listo. Bueno, chicos y chicas, porque hoy solamente está Jennifer con nosotros. Entonces, listo, yo ajusto para que puedan en los informes de la otra asignatura, entonces ajustarlo para 24 horas más. ¿Qué va a decir Joan Sebastián? Profesor, y podría enviarle el PowerPoint por el correo, es que por el Moodle no me deja debido a que el archivo es muy pesado. Ah, bueno, listo, perfecto, no hay problema. Dale, listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces ya con todas estas claridades, que siempre me gusta pues como que contextualicemos para que no se nos pase nada por faltante, que no nos quede quedando nada pues pendiente. Entonces les agradezco mucho la atención, les agradezco realmente atender pues la invitación a la sustentación, fue una jornada interesante. Ya mañana aspiro a que la podamos completar bien. Y entonces nos vemos mañana, ¿listo? Que tengan una muy buena noche y por favor se sigan cuidando. Chao, chao. Bueno, ustedes. Ven. Bueno, adiós. Hasta luego. Chao.